gloria sino a Él. Amén. Así debe ser siempre esa disposición en nuestro corazón de alabarle y glorificarle a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Pronto nosotros decimos, pero nosotros también hemos hecho por el Señor. No. Sin Él nada somos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos llegar a este lugar para adorarte, alabarte, glorificarte, exaltarte. Te damos gracias, Padre Dios, por tus siervas, las salmistas, oh Dios de la gloria, por cada persona en este lugar. Gracias, Padre Dios, por la voluntad que tú has puesto en nuestro corazón de llegar aquí, oh Dios Todopoderoso, ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Sea tuya la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación, Padre Dios. Asimismo te pido hoy que a través de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, nos guíe, Señor, en la enseñanza y en la predicación de tu palabra. Que no sea mi carne, que no sea mi yo, Señor, sino que sea tu Ruach HaKodesh ministrando a través de esta vasija, Señor. Úsalo para santo, úsame para gloria y honra tu nombre. Y que tu nombre sea santificado, exaltado, oh Dios, y que tu pueblo sea bendecido a través de tu palabra hoy, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Gloria a Dios. Nosotros encontramos en algo muy paradójico, algo muy relevante en la Biblia, y se trata del final del ministerio de Moshe o de Moisés. Y eso se encuentra en Números capítulo 20, más o menos del 1 al 13, se relata eso, en donde Moisés, en vez de hablarle a la roca, lo golpea 2 veces. Pero vayamos al texto, vamos sobre todo del verso 7 al 12. Este es de la nueva revisión, ¿no? No es el que yo utilizo normalmente, pero permítame, lo leo desde Números capítulo 20, verso 7 al 12. Gloria a Dios. Y dice así: y habló Yahweh a Moshe diciendo: toma la barra y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la roca a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moshe tomó la barra de delante de Yahweh, como él le mandó, y reunieron Moshe y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su barra 2 veces. Y salieron muchas aguas, y vivió la congregación y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Mira qué cosa tan tremenda lo que nos dice aquí esta versión, o estos 5 versículos. Moshe, que estaba tranquilo, cómodo, relajado, sirviendo a su suegro,
pastoreando el ganado, las ovejas. Él era prácticamente, él es el yerno y el mayordomo, es prácticamente el heredero ahí de todo eso, y tenía una vida tranquila. Pero le picó la curiosidad y sube a un monte donde ve una zarza ardiente, y de ahí empezó todo de Moshe. Cambió su vida de la noche a la mañana. Moshe escuchó al Señor y le dio una tarea específica de ir a Egipto a liberar a su pueblo, porque le dijo: el clamor de mi pueblo ha subido delante de mí. Y Moshe empieza ya ese peregrinaje, entra a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Moshe no tenía ninguna necesidad de ir a hacer eso, de ir a sacrificarse. Él no tenía ninguna necesidad. Posiblemente ninguno de nosotros tuviéramos necesidad de estar aquí hoy, pero hay algo que se llama un llamado, y es un llamado que es irrevocable. Usted no se imagina cuántas veces yo personalmente he decidido en mi corazón ya dejar ministerio, dejar todo eso y tener una vida relajada, tranquila, sin compromiso de nada. Pero vuelvo, le digo, el llamado es irrevocable. Cuando el Señor te llama, el Señor te llama, y hay algo, una convicción en tu corazón, por más que quieras, no lo puedes dejar. No puedes dejar el servicio, no puedes dejar al Señor. Moshe se comprometió con Dios y acudió a Egipto. Y sucedieron todo lo que tiene que ver con las 10 plagas, y sale Moshe con el pueblo de Israel liderando ese pueblo. Y el primer día liderando ese pueblo, saliendo de Egipto, ya tuvo conflicto con el pueblo. Entonces cuando Moshe le dije: pueblo rebelde, en otra ocasión Dios quiso raer a todo Israel de la faz de la tierra, que Dios le había pesado haberlos sacado de Egipto, y Dios había decidido sembrarlos en el desierto. Pero Moshe amaba al pueblo, había ese primer amor en él, y él desafió a Dios y le pidió a Dios que tuviera clemencia, que tuviera misericordia con el pueblo. Y pasaron 4 años en el desierto, y Moshe le tocó lidiar con un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, como ovejas descarriadas, que Moshe le decía: vamos por aquí, y Dios decía: no, vamos por el otro lado. Y sucede con nosotros en nuestra vida espiritual, nuestra vida congregacional. A veces queremos hacer lo que nos viene en gana, lo que a nosotros nos gusta, no lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Cuántas veces nos habla el Señor y nos dice tantas cosas, y nosotros decimos oído sordo? Pero Moshe durante todos estos 40 años era obediente a todo lo que le decía el Señor. Moshe tenía esa facultad de hablar cara a cara con Dios. Moshe le rogó a Dios: sí, tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ese era ese Moshe durante sus 40 años. Pero llega un momento en la vida donde el cansancio, donde, la insatisfacción, donde ver un pueblo que uno trata con ellos y no quieren, y simplemente se quedan en la murmuración y la murmuración. A Moshe le tocó la murmuración por 40 años. Nosotros como líderes, como pastores, como predicadores, sufrimos murmuraciones. Pero sabes una cosa, nosotros no podemos dejar de amar. Nosotros no podemos tildar, nosotros no podemos enseñorearnos del pueblo. Tenemos que seguir amando el pueblo. Y es una enseñanza que nos deja esta palabra de Dios. Aleluya. 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 Uno diría: pero qué Dios tan injusto. Mira todo lo que ha pasado Moshe, 40 años, y por solo ese desliz, por solo eso, le va a prohibir entrar a la tierra prometida, la tierra anhelada.
Y llega y le dice, mira, esta es la tierra prometida, pero tú no entrarás, no los guiarás a la tierra prometida, te quedarás aquí. Debió ser muy duro para Moshe eso. No es nada fácil. No es nada fácil, pero es la orden de Dios, es la palabra de Dios, es el designio de Dios. Moshe, vuelvo y digo, Moshe estaba cómodo. Él hubiera podido quedarse allá y morir allá, pero ¿sabes qué? Nadie sabría nada de Moshe si no hubiera acudido al llamado de Dios. Él estaba delante de ese pueblo porque Dios fue el que lo puso ahí. Dios le puso ahí delante de ese pueblo. Y Dios estaba convencido con Moshe todo ese tiempo. Pero hay algo que nosotros como líderes, como pastores, como predicadores, no debemos dejar entrar en nuestro corazón, y es el señorío. No debemos enseñorarnos sobre el pueblo. Nuestro deber es enseñar al pueblo y es enseñarle con amor. Nuestro deber con el pueblo es amarlo. Dice la palabra, así mismo como Cristo amó a la iglesia. Nosotros debemos amar a nuestras esposas, pero también nosotros debemos amar al pueblo de Dios. Aleluya. Sí, podemos llamar la atención, pero no con recriminación. Podemos llamar la atención, pero no con señalamientos, es con amor. Aleluya. Moshe ya estaba agotado, ya estaba cansado. 40 años, cuando él llegó al servicio, tenía 80 años, ya tenía 120 años. Ya él quería una retirada en paz. Él soñaba con entrar a la tierra prometida, pisar la tierra prometida, inclinarse delante de la presencia de Dios y darle gracias a Dios. Pero no lo pudo hacer. Pongámonos en la piel o en las sandalias de Moshe. Algo que anhelamos durante tanto tiempo, y llegamos ahí, lo estamos casi palpando, pero no lo podemos tocar. Lo estamos viendo, pero no lo podemos tomar. Imagínense a Moshe todo ese tiempo. Aleluya. Y el Señor le dijo, Moshe, toma la barra y reúna a la congregación con tu hermano Aarón, háblale a la roca delante de ellos y ella te dará agua. Entonces Moshe y Aarón reunieron a la gente delante de la roca. Moshe dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso nosotros tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Acaso nosotros? Eso se llama señorío. Y eso es lo que le dolió a Dios en su corazón. El señorío. A Dios no le agrada el señorío. Es el error que se comete en el ministerio. Creer de que la congregación nos pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la congregación. Y la congregación le pertenece a Jesús. Cuando Moshe le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, y le dijo, mi gloria pasará delante de ti. Pero ¿sabes cuál es la gloria de Dios? Es el mismo Señor y Salvador Yeshua. Moshe no estaba preparado para ese tiempo de ver la gloria de Dios cara a cara, de ver su rostro, el rostro del magnífico Yeshua. Y él caminó delante de Moshe, y Moshe alcanzó a verle la espalda. Aleluya. Mis amados, imaginemos esta escena. El pueblo está sediento, murmura otra vez como siempre. La hermana de Moshe y de Aarón acaba de morir. Son casi 40 años en el desierto. Un Moshe cansado, frustrado, herido,
Dios le da una instrucción clara. Habla a la roca, no golpees, no fuerces, no repitas lo de antes, solo habla. Nosotros, como líderes del pueblo de Dios, nosotros no somos llamados ya para golpear, somos llamados para hablar. Y hay muchas formas de golpear, y golpear es la forma como dirigimos a otras personas. ¿Qué pasó con Moshe? Moshe habló al pueblo ¿con qué? Con enojo. Nosotros no debemos hablarle al pueblo con enojo. No es nuestro pueblo, no somos el pueblo. Y el dueño del pueblo es el Señor. Con ese enojo que habla Moshe diciendo, rebeldes, tenemos que hacer sacar agua nosotros. Y luego golpeó la peña 2 veces. Bendito sea el Señor. Y claro, Dios es fiel a su palabra. Sale el agua y el problema se resuelve para el pueblo, porque Dios no va a dejar a su pueblo morir de sed. Dios no va a dejar perecer a un pueblo que Él ama, que Él quiere. Un pueblo que al mismo Moshe ha intercedido por ellos y Él escuchó y perdonó a ese pueblo. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido llamados y hemos sido perdonados por Dios. Cuando no éramos pueblo, cuando no conocíamos la palabra, cuando no conocíamos a Jesucristo, alguien estuvo orando y llegamos a los pies de Cristo Jesús. Alguien intercedió por nosotros, puede que sea nuestra madre, un primo, un hermano, no sé quién, intercedió delante de Dios por ti o por mí. Pero llegamos a ser pueblo. El problema se resuelve, pero Moshe pierde lo que más anhelaba, entrar a la tierra prometida. Mis amados, nosotros tenemos que tener mucho tacto y mucho cuidado. Muchos están sentados aquí hoy, pero no saben qué le dirá Dios mañana y qué querrá Dios que hagan mañana o qué querrá Dios que hagamos mañana. Aleluya. Ayer mi esposa me mostró un video y me estaba preguntando de qué se trata, porque parte era en criol, inglés, y la otra parte en el español. Y a mí me llegó enseguida. Estamos hablando el mismo idioma. Estamos anhelando a Providencia para Cristo. Bueno, porque no sale de aquí la idea de hacerlo, entonces tengo que rechazarlo. Al contrario, vamos a apoyar eso. Vamos a apoyar esas iniciativas, aleluya. Hay que apoyar las buenas iniciativas. Somos un solo pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué un error tan aparentemente pequeño tuvo un castigo tan grande? Primero, la desobediencia directa a la palabra clara de Dios. Dios dijo, habla. ¿Qué hizo Moshe? Moshe golpea. No fue un accidente, fue un acto deliberado. ¿Por causa de qué? Del cansancio, la fatiga y todas esas otras cosas. Y muchas veces pensamos que el fin justifica los medios. Moshe pensó, lo importante es que salga agua, pero Dios valora la obediencia por encima del resultado. Mis amados, la obediencia a Dios. Nosotros podemos tener nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, pero si no van de acuerdo a lo establecido por Dios, se puede considerar rebeldía. Y hay una pregunta hoy para nosotros. ¿Cuántas veces justificamos desobedecer una instrucción clara de Dios
porque funcionó o porque era más rápido? ¿Cuántas veces? Punto 2. La falta de fe y de santificación del nombre de Dios. Dios dijo, para que santifiquen mi nombre delante del pueblo. Moshe, al golpear, él estaba proyectando ira humana en vez de confianza serena en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y cuando Dios da una palabra, no es en vano, no lo podemos tomar a la ligera. Hay que aplicar lo que es la obediencia a la palabra de Dios. Parecía que el poder estaba en la fuerza de Moshe y su vara, no en la autoridad de la palabra de Dios. Cuando hablamos con fe a lo imposible, o sea, a la roca, mostramos que Dios es santo y fiel. Cuando golpeamos con frustración, mostramos que dependemos de nuestra fuerza. Y tenemos que depender de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tercero, así como dice 1 Corintios 10:4, Cristo es la roca. La Biblia dice, aquella roca es Cristo. Y aquí donde venimos ahora. Cristo fue golpeado. Lo que Dios le estaba mostrando a Moshe era algo profético de lo que acontecería. La primera vez le dijo a Moshe, golpea la roca y salió agua. Fue la primera vez y salió agua. Cristo simboliza esa roca. Y fue golpeado una vez. Pero Moshe quiso golpearlo 2 veces porque no entendió que debía glorificar a Dios. Y Moshe golpea 2 veces esa roca. Pero ¿qué pasa? La roca es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado al ser llevado a la cruz del Calvario. Y no volvió a ser golpeado, porque después de resucitar, se sentó a la gloria de Dios. Y Él es el acceso, Él es la fe, es la confianza que tenemos para redención, para vida eterna. Y Él constituyó un pueblo, una iglesia. Y Él estableció la iglesia. Y nosotros como iglesia, cuando tenemos alguna dificultad, cuando tengamos alguna cosa, no tenemos que sacar la barra a golpear a un hermano, una hermana, o la esposa, o el hijo, o ninguna persona. No tenemos que golpear, simplemente tenemos que hablarle al Señor. Moshe no le habló a la roca, sino que lo golpeó. A la roca no se le puede volver a golpear. Hay que hablarle a esa roca, hay que hablarle al Señor Jesucristo. Aleluya. En Números 20, Dios ordena hablarle a la roca, figura de ¿qué? De la oración, de que nos acerquemos con fe al Salvador ya herido, para recibir agua viva continuamente. A la mujer del pozo, en Juan capítulo 4, le dijo a la mujer, verso 14, si bebieres de esta agua, en tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. ¿Quién se lo dijo? El mismo Señor. Moshe, al golpear de nuevo, ya 2 veces rompió simbólicamente esa figura, como si Cristo tuviera que ser crucificado otra vez. Él fue crucificado una sola vez y fue justo, suficiente para que nosotros tengamos redención, tengamos vida eterna.
y nosotros poder hablarle a la roca. El mismo David dice: desde el cabo de la tierra, cuando mi corazón desmayare dentro de mí, llévame a la roca que es más alta que yo. Eso es oración, eso es confianza. Sabe a dónde ir, a dónde acudir. Nosotros tenemos ese privilegio. Ellos no tenían todo el conocimiento de la palabra, no tenían la palabra. La palabra fue creada a través de ellos, pero nosotros lo tenemos aquí, yuyito, pulpito, tenemos la palabra para que podamos entender el significado. Y yo siempre he dicho, ojo con todo lo que hay en el Antiguo Testamento, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene una justificación clara de quién sería Jesucristo en nuestras vidas hoy. Gloria sea a Dios. Jesús fue golpeado una sola vez. Ahora solo hay que hablarle, pedirle y confiarle. Y podemos aplicar estas cosas que son prácticas para nuestra vida y preguntarnos: ¿qué roca estás golpeando en vez de hablarle? ¿Estás golpeando a un matrimonio herido? A un matrimonio herido no lo golpees con palabras duras. Háblale con oración y mansedumbre. Un hijo rebelde, no lo fuerces con ira. Llévalo a los pies de Cristo en oración. Yo siempre he dicho que a mis hijos, mi descendencia, así como dice la palabra, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares. Y eso es oración. Cuando yo llevo a mis hijos delante de Dios, yo no tengo que apresurarme para que lleguen, o mis nietos, o mis hermanos. Ya la oración está hecha, yo cumplo con esa parte y tengo que confiar y esperar en el Señor, que Él lo hará. Y he visto los frutos, gloria sea a Dios. Gloria sea el maravilloso nombre del Señor. A principios del mes pasado, hace como 2 semanas atrás, tuve la visita de mi hijo. Y empezamos a conversar, estábamos con Pachi conversando. Y creo que estábamos en una cena. Y empezamos a hablar, ¿no?, de cosas religiosas, cosas cristianas. Entonces ellos empezaron a hablar, ¿no?, de dónde se están congregando. Y el pastor, como les gusta, cómo predica ese pastor. Yo debo tener celo, por eso soy pastor y porque que mi hijo está recibiendo palabra de otro pastor y no el mío. No, está recibiendo palabra y está a gusto, y eso es lo que importa. ¿Pero qué? Hay una oración de un padre sobre su hijo para que llegue a los pies de Cristo Jesús. Y eso es fe, y eso es confiar y esperar en el Señor. Gloria sea a Dios. En una situación económica seca, no golpees con desesperación o antojos. Habla con fe al proveedor. ¿Y quién es el proveedor? Porque del Señor es la tierra y su plenitud y todo cuanto en él existe. Dice: mío es el oro, mío es la plata. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Háblale con fe al proveedor. La ira no produce la justicia de Dios. Eso lo podemos ver en Santiago 1:20. ¿Qué hizo Moshe? Él dejó que una frustración, bendito sea el Señor, Moshe permitió que una frustración hablara más alto que la fe. Nosotros, cuando estamos heridos o cansados, es fácil golpear, pero Dios quiere que hablemos con fe, no que golpeemos.
con enojo. Y son cosas que nos suceden a todos, hombre, mujer, niños, a todos nos sucede el enojo. A veces somos muy fáciles de enojar y en ese enojo golpeamos. En vez de hablar con fe, con mansedumbre, tener ese self-control, golpeamos al esposo, golpeamos a la esposa, golpeamos al hijo, a los hijos golpean también. Por causa del enojo, Moshe estaba enojado, estaba hastiado. Y nosotros tenemos ese conocimiento ya. Y sabemos que por más cansado, por más amargado que nos sintamos de tiempo, debemos preguntarle al Señor: ¿tú qué harías? Cuando hablamos de obediencia precisa, es igual a mayor bendición. Moshe vio el agua, pero no entró a la tierra prometida. A veces obedecemos casi y perdemos la plenitud de la promesa. Y en conclusión, hoy Dios te dice a ti y a mí: habla a la roca. No la golpees con tu fuerza, con tu enojo, con tus métodos. Háblale con fe, con mansedumbre, con obediencia. Porque la roca ya fue golpeada una vez en la cruz. Y ahora solo hay que pedir, hay que confiar y recibir el torrente de la gracia que fluye de Cristo Jesús. Padre Dios, perdona las veces que hemos golpeado en lugar de hablado. Enséñanos, Padre, a confiar en tu palabra y santificar tu nombre con obediencia serena. Que en vez de ira salga de nosotros fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la roca eterna. Amén. La pregunta es: ¿hay alguna roca en tu vida que necesitas dejar de golpear y empezar a hablarle hoy con fe? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Por un momento quiero, para terminar, imaginemos a Moshe, cansado, herido, con el corazón roto después de 4 años de murmullos y desierto. El pueblo que grita sediento. Dios le susurra: habla a la roca y dará agua. Pero Moshe, ¿qué? Estalla, grita a la gente: rebeldes, levanta la vara y golpea la roca 1, 2 veces. El agua brota a torrentes, el pueblo bebe. Pero Dios mira a Moshe con dolor y dice: no confiaste en mí, no santificaste mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. Un golpe de frustración le costó la promesa más grande de su vida. Moshe golpeando la roca. Esa roca era Cristo. Ya fue golpeada una vez en la cruz por ti y por mí, herido una sola vez. Ahora no necesita más golpes, solo necesita que hablemos con fe. Y volvemos a preguntar: ¿y tú qué roca estás golpeando hoy en tu enojo, en tu impaciencia, tus palabras duras, tu matrimonio, tu hijo, tu salud, tu futuro o el futuro seco? Debemos parar y no golpear más. Háblale a Jesús con lágrimas, con susurro, con la fe sencilla. Decirle: Señor, tengo sed, dame agua viva. Él
ya fue herido. Ahora fluye la gracia. Y si le hablamos a Jesús, Él es la fuente de agua viva. Hoy Dios te dice con ternura, no golpee, habla. Confía, yo soy suficiente. Eso nos dice el Señor. Pero volvamos a la escena. Dios acaba de hablar con Moshe. Dios le da instrucciones a Moshe. Moshe termina en un monte. Elías, Dios le habla a Elías después de esconderse en una cueva y le da algunas instrucciones para empoderar a algunas personas, ungir a algunas personas para que tuvieran posesión. Él ya estaba en su retiro. Moshe ya estaba en su retiro y le dio la orden para que ungiera ¿a quién? A Josué. Dos personajes muy importantes en la Biblia. Y los dos hicieron a llover fuego del cielo, la columna de fuego. El fuego que consumió el holocausto preparado por Elías. Ambos terminaron en monte. Elías caminó del monte de Seir al monte Horeb. Moshe terminó en el monte Nebo, donde pudo ver la tierra prometida. Pero pasaron 1500 años aproximadamente. Y ambos pudieron reunirse con Jesús en la tierra prometida. Ustedes preguntarán, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí, en el monte de la transfiguración. Ahí estaba Jesús, y estaba Moshe, y estaba Elías. Ya Moshe no pudo entrar en el momento a la tierra prometida, pero no era para siempre. Dios le permitió entrar a la tierra prometida al lado de la roca. Dios permitió a Elías estar con Jesús en el monte de la transfiguración, en la tierra prometida. Yo sé que para muchos en este momento, sin tener el desenlace de esta película, donde Dios le dice a Moshe, no puedes entrar a la tierra prometida. Un Dios injusto, un Dios malo. Pero nuestro Dios es un Dios bueno. Moshe entró después a la tierra prometida, pero glorificado, al lado de la roca que es Cristo Jesús. No sé cuál sea tu condición hoy en día. No sé qué es lo que el Señor te ha dicho hoy. Pero lo más centrado de esto es que no permitamos que el enojo nos robe la bendición. El enemigo está siempre dispuesto con los murmuradores, con esto, con el otro, para que nos desenfoquemos. Nosotros vamos a encontrar allá afuera personas desagradables, personas murmuradores, personas que te van a señalar. Pero debemos seguir amándolos, porque hay un propósito de Dios con providencia. Y no es solo con Salt Creek, es con las demás congregaciones, con los demás pastores. Nosotros tenemos que entender estos tiempos. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, pero nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Tenemos esa convicción dentro de nosotros, esa fe, que podemos hablarle a la roca y pedir por cada uno de ellos, que aparentemente son rebeldes, pero nunca debemos señalarlos y decirles rebeldes, porque tienen un llamado específico cada uno de ellos. De pronto no lo entendemos ahora, pero todos los que entraron a la tierra prometida
tuvieron algo específico que hacer en esa tierra prometida. Nosotros, al entrar, y ya estamos en la tierra prometida, que somos el pueblo de Cristo Jesús, que somos la iglesia, debemos extender nuestros lazos de amor, debemos extender y tener esa convicción en nuestro corazón de que si nosotros le pedimos a Jesús por ellos, primero los de la casa, dice, después el vecino, después el sector. Y si confiamos en Jesús y le pedimos a Jesús, porque es el anhelo de Él, porque Él no vino a condenar al mundo, nosotros tampoco podemos condenar al mundo. Él vino y sacrificó por la salvación de cada uno. Hay una tarea muy grande que viene, mis amados y amadas, y hay un gran propósito de Dios con providencia. El huracán Iota era para barrer y dejar unos cuantos vivos, pero todos quedamos vivos. Todos quedamos vivos. Si te das cuenta, todos los templos otra vez están reconstruidos prácticamente. Nos estamos congregando. Hay una gran parte del pueblo que no lo está haciendo, pero nosotros no podemos perder eso tan esencial de venir cada domingo como hermanos, como hermanas, y glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que mantiene la llama encendida en este municipio, en esta isla. Lo que nosotros venimos a hacer aquí y lo que hacemos de esto en nuestra casa, en la intimidad con Dios. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Amén, amén y amén. Mi amada pastora tiene algunos anuncios que hacer.